El tema de nuestras meditaciones es la persona divina del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, después de haber tratado en ocasiones anteriores acerca del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo está presente de muchas maneras en nuestra vida, en la vida cristiana en general, de la Iglesia, e incluso en toda la realidad creada. Por esta amplitud de la acción del Espíritu Santo, especialmente sobre las criaturas espirituales, la revelación, la Sagrada Escritura nos muestra múltiples efectos, múltiples consecuencias de su presencia, a partir de las cuales podemos elevar nuestra mente a la consideración del Espíritu Santo mismo. Como nos enseña Santo Tomás, el Espíritu Santo es la primera persona que toca nuestra alma cuando le da la gracia y la justifica, es decir, la hace justa, la restaura en su naturaleza humana y la eleva a un nivel sobrenatural. La primera persona es el Espíritu Santo. San Pablo nos enseña en sus cartas que la mente humana está dirigida a las cosas terrenales, a las cosas corporales incluso, y que esa dirección no se puede cambiar sino de un modo divino. Es el Espíritu Santo el que cambia la dirección fundamental de la mente y la hace elevarse a las cosas de arriba, como dice el mismo Pablo, a las cosas celestiales, buscad las cosas de arriba. Ese cambio fundamental está expresado en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, especialmente en los padres, de muchas maneras. Comenzamos por la Sagrada Escritura, naturalmente, en la cual nuestro Señor Jesucristo nos ilumina acerca de la acción del Espíritu Santo, de su presencia, porque es el mismo Hijo de Dios quien envía el Espíritu Santo. Él sale del Padre para manifestar la misericordia de Dios, conectándose con los hombres, haciéndose uno de los hombres, y esto termina en la renovación de la vida humana, en la restauración de la naturaleza, en la redención y en la resurrección, que no se pueden realizar perfectamente, más aún no se pueden realizar radicalmente sin la acción, sin la presencia del Espíritu Santo. Veamos cómo el Espíritu Santo está siempre presente, lo dijimos ayer a propósito de la Santísima Virgen María, de la Asunción de la Virgen. El Espíritu Santo está presente en ella porque está presente su Hijo, y así como está en su alma, el Hijo de Dios está en su cuerpo formándose, y así como la presencia en el alma está acompañada por la del Espíritu Santo, que es inseparable del Hijo, así también la presencia en su cuerpo del Hijo está acompañada por el Espíritu Santo, que forma el cuerpo de Cristo. Por eso concibe María por obra del Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo acompaña permanentemente a nuestro Señor Jesucristo, lo movía. Por eso se nos dice en los evangelios que era por el Espíritu Santo que Cristo actuaba. Por ejemplo, en el capítulo 4 de San Lucas se dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu
al desierto, donde estuvo 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada durante aquellos días, etc. Es el Espíritu Santo el que acompaña permanentemente la vida de Cristo, la mueve, la impulsa, la ilumina en su condición humana. Y después, el mismo Evangelio, en el mismo capítulo, nos dice: y fue a Nazaret, donde se había criado, y entró, según su costumbre, el día de sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y le fue entregado el volumen del profeta Isaías, y abriendo el volumen, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado para pregonar a los cautivos la remisión y a los ciegos la vista, para enviar con libertad a los oprimidos y para pregonar un año de gracia del Señor. Y habiendo arrollado el volumen, lo entregó al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban clavados en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura a oídos de vosotros. Es decir, el Espíritu Santo está en Cristo. Cada persona divina está en la otra, es la circuncisión, de la cual se discurre en la teología dogmática. La circuncisión o perijóresis en griego es la compenetración de las personas, la presencia recíproca de las personas divinas. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo aparece desde la encarnación, aparece también junto con él el Espíritu Santo, pero como el Espíritu Santo no tiene cuerpo, aparece de una manera espiritual, aunque a veces también corporal, para manifestarse como enviado. Por ejemplo, cuando en el bautismo de Jesús el Espíritu Santo aparece como una paloma, o como cuando después en Pentecostés aparece como lenguas de fuego sobre los apóstoles o como un viento. Pero estas no son encarnaciones del Espíritu Santo, son manifestaciones simbólicas externas de algo que sucede interiormente, que es la venida del Espíritu Santo a aquellos que son santificados. Y en el caso del bautismo de Jesús es la venida, la presencia del Espíritu Santo en el mismo Cristo, que está desde el principio, desde la encarnación, es concebido su cuerpo por obra del Espíritu Santo. Y después, cuando comienza su vida pública, también está presente el Espíritu Santo, ya desde la ida al desierto y la predicación de Jesús en la sinagoga de los judíos, cuando están reunidos los últimos representantes del Antiguo Testamento y él les anuncia que ha llegado el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es la presencia explícita de la Trinidad, que estaba antes, ciertamente, desde la creación del mundo, en todas las cosas, y estaba en los hombres, y estaba en el pueblo de Egipto, pero no se conocía, al menos con la perfección en la cual es revelada en el Nuevo Testamento, que significa justamente eso, que la humanidad es elevada a la vida de Dios, a la vida de la Santísima Trinidad. Ese es el Nuevo Testamento, es una vida realmente nueva. En el Antiguo Testamento esa vida estaba escondida y solamente algunos tomaban conciencia de esa vida escondida por una acción especial de la gracia. Más adelante
se encuentran en el Evangelio según San Juan las palabras explícitas de Cristo sobre el Espíritu Santo. Por supuesto, él tenía una experiencia interior del Espíritu Santo según su humanidad, que manifestaba la experiencia divina, si se puede hablar así, de la presencia del Espíritu Santo en la persona del Hijo eterno de Dios. Jesucristo lo experimentaba y a veces transmitía esa experiencia también a los demás, como se ve en el episodio de la transfiguración del Señor. Esa experiencia interior no la tenía Cristo en su humanidad para gozarla solamente Él, sino también para que se expresara a todos los hombres, para que la mayor parte de los hombres posibles llegara a esa misma experiencia que tiene Cristo en su interior, en su humanidad. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque esta ha sido tu voluntad. Esto, aclara San Lucas, lo dijo Jesús, lleno de gozo en el Espíritu Santo. Esta es la experiencia interior que el mismo Cristo tiene de la presencia del Espíritu Santo en su humanidad, que manifiesta la presencia del Espíritu Santo en su persona divina, en su condición divina. La manifiesta, la continúa y se participa en la humanidad. Toda la creación finalmente está dirigida a esta participación. Toda la creación que a pesar del accidente gravísimo del pecado original, es restaurada por la acción de Cristo para que llegue a su finalidad original, incluso de una manera superior. Por eso el Espíritu Santo actúa permanentemente en la humanidad y especialmente en aquellos que son conducidos a la perfección, que son conducidos a la salvación. En el episodio de la transfiguración, esto, como decíamos, comienza a difundirse porque es el corazón de la Iglesia, esta experiencia de la presencia del Espíritu Santo unida a Cristo, enviado por el Padre y por el Hijo. En el capítulo 9 de San Lucas se lee: y aconteció después de estos razonamientos, como unos 8 días, que habiendo tomado consigo a Pedro y Juan y Santiago, subió al monte para orar. Y mientras estaba orando, el aspecto de su faz parecía otro, y su vestidura se volvió blanca, relampagueante. Y he aquí que 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que apareciendo circundados de gloria, trataban del tránsito de Jesús que él iba a realizar en Jerusalén. Este episodio en otros evangelios aparece como describiendo la presencia de una nube. Mateo 17, la presencia de una nube, que significa, según los padres de la Iglesia, el Espíritu Santo. Aquí en San Lucas se habla de la gloria. Y más tarde aparece también la nube. Y se dejó oír una voz de la nube que decía: este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Y al dejarse oír la voz, se halló Jesús solo.
para que signifique la diferencia entre la humanidad y la divinidad de Cristo. Cuando Jesús está solo, lo ven solo, están viendo el cuerpo de la humanidad. Cuando aparece la voz y los cubre la nube, tienen la presencia de la Trinidad y su experiencia interior y también exterior, como signo de esa presencia interior. Este es como el centro de la revelación, como el centro del Evangelio. O sea, todas las palabras de Cristo que exhortan a la conversión tienden a llevar a las personas a esta experiencia espiritual, a esta experiencia superior, en la cual hay un contacto con las personas divinas. Los grandes místicos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, nos expresan de una manera muy exacta el significado de esta experiencia en la vida personal, ya cómo se llega al contacto con la Santísima Trinidad, que es el principio y el fin de la revelación. La revelación es tal porque aparece la Trinidad y el perfeccionamiento de esa revelación es el fin de la vida humana. Finalmente la visión beatífica de Dios. Veamos entonces ahora el Evangelio según San Juan, capítulo 16, mas ahora voy al que me envió, y ya ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, por haberos dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os cumple que yo me vaya, porque si no me fuere, el Paráclito no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí hay un misterio, hay una realidad escondida. La sola presencia de Cristo según su humanidad no es el fin de la revelación de Dios, sino que es su principio. O sea, por la humanidad nosotros nos disponemos a recibir la acción del Espíritu Santo, por la cual da comienzo nuestra renovación interior, nuestra elevación a la vida divina. Por eso dice Jesús que no es suficiente verlo a Él según su humanidad, sino que hay que tener una experiencia superior a la de la visión de la humanidad. Y por eso tiene que venir el Espíritu Santo. Si Él no se va, no puede venir el Espíritu Santo. Si Él no se va, quiere decir, si el contacto con los discípulos, con los hombres, con aquellos que son conducidos a la salvación, no deja de ser puramente humano, no comienza la verdadera vida divina que Él vino a traer. Por supuesto, Él muchas veces dice que regresa no solamente porque resucita, sino porque el alma lo percibe de otra manera, o sea, lo percibe como Dios. Cree en Él. Por eso en el Evangelio hay como dos etapas fundamentales. Una en la cual Cristo exhorta a la conversión, los pecadores están lejos de Dios, y los judíos del Antiguo Testamento en general están lejos de Dios porque, aunque siguen la ley, no tienen la experiencia de la presencia de Dios, y por eso hace falta un cambio radical. Y la otra etapa es la de la perfección, la que comienza en la resurrección y se cumple en la venida del Espíritu Santo, en Pentecostés. Ahí hay una elevación de la vida humana a un nivel propiamente divino.
y por eso el lenguaje es distinto. Y es el mismo lenguaje que aprenden los apóstoles y lo difunden. Por eso Jesús una vez les dijo a los apóstoles que iban a hacer obras mayores que él, que es un lenguaje misterioso también, que indica que iban a decir algo que todavía él no estaba diciendo porque no lo podían entender. Es decir, esa vida espiritual, esa vida que viene del Espíritu Santo y que eleva la mente para reconocerlo a él como Hijo de Dios y finalmente para retornar al Padre. Por eso decía, os digo la verdad, os cumple que yo me vaya, porque si no me fuere el Paráclito no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y él cuando viniere convencerá al mundo cuanto al pecado, cuanto a la justicia y cuanto al juicio. Cuanto al pecado por razón de que no creen en mí. Cuanto a la justicia porque me voy al Padre y ya no me veis. Cuanto al juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aquí expresa una experiencia espiritual profunda que es una división que él había anunciado antes en sus palabras cuando decía que vino a traer no la paz sino la guerra o la división. ¿Por qué hay una guerra espiritual? Hay una división espiritual en la experiencia fundamental del corazón humano y finalmente de toda la realidad, incluyendo los ángeles. El mundo de los ángeles está dividido en dos, los ángeles buenos y los ángeles malos. Entonces, hay un juicio, hay una condena de los malos, los ángeles y los hombres, y hay una glorificación, hay una elevación, hay una divinización de aquellos que verdaderamente están unidos a Dios, comenzando por la fe, que es el principio de la justificación. El justo vivirá por la fe, cita San Pablo el Antiguo Testamento. Sin fe, la vida humana pierde su sentido, es decir, no llega a su finalidad. El sentido de la vida no es el que cada uno elige, sino el que está dado por la naturaleza y el que está dado por la gracia, que es inseparable de la fe. No existe la gracia sin la fe, no existe la vida divina sin la fe. Y la fe es siempre fe en Cristo y en la Santísima Trinidad. O sea, fe en el Espíritu Santo y fe en el Padre que envía el Espíritu Santo. Entonces, en estas palabras se expresa esa división fundamental que hay en el corazón de los hombres. Cuanto al pecado por razón de que no creen en mí. O sea, el pecado más grave de todos es no creer. Es mucho más grave que los pecados particulares, que el homicidio, que el adulterio, que el robo, etc. Es no creer. Porque aquí se abre la puerta para todos los otros pecados y sobre todo aquí se rechaza directamente a Dios. Por eso no querer creer es un pecado contra el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que suscita el movimiento de la fe, o sea, la adhesión cordial a la revelación. Es el Espíritu Santo el que cambia interiormente el corazón para que se pueda obedecer a la palabra de Dios, o sea, escuchar la palabra de Dios de modo tal que se la acepte. Una palabra que no es solamente ni principalmente exterior o escrita, sino que es principalmente interior. Convencerá al mundo, dice aquí en este párrafo, cuanto a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veis. Así, porque Cristo se va al Padre por un acto
de justicia, que quiere decir por ser fiel al Padre, es decir, por manifestar la verdad que vino a traer del Padre y por cumplir su voluntad. O sea, Cristo es enviado al mundo para hacer la voluntad del Padre, y lo dice expresamente en el Evangelio, que se haga tu voluntad. Eso es la justicia fundamental por la cual los hombres son renovados. Cuando los hombres aceptan a Cristo, participan de ese acto de justicia y pasan de la injusticia a la justicia. Y eso sucede cuando Él desaparece con su cuerpo porque muere y después resucita con el mismo cuerpo que había desaparecido, oculto en el sepulcro, y había sido separado de su alma. Esto es entonces la división fundamental de la humanidad y de toda la realidad creada, porque incluso la creación material participa de esta división, porque todo en el mundo material está al servicio de lo espiritual. Y por eso, de alguna manera, las cosas materiales pierden su sentido cuando no son utilizadas por las espirituales en el sentido adecuado. Y continúa: todavía muchas cosas tengo que deciros, mas no las podéis sobrellevar ahora, pero cuando viniere el Espíritu de verdad, os guiará en el camino de la verdad integral. Pues no hablará de sí mismo, sino de lo que oyere. Eso hablará y os dará a conocer lo por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo dará a conocer. Todo cuanto tiene el Padre mío es. Por eso dije que recibe de lo mío y os lo dará a conocer. El espíritu de la verdad es el espíritu del Hijo. San Pablo muchas veces lo nombra así, el espíritu del Hijo o el espíritu de Cristo, porque Cristo es la verdad. En este mismo Evangelio, según San Juan, se dice: yo soy la verdad. Por eso, esta expresión, Spiritus Veritatis, en griego, Pneuma tes aletheias, el espíritu de la verdad. En griego es todavía más marcado que se trata de una relación entre el espíritu y una relación entre la verdad y la persona de la cual surge el espíritu. Es decir, es el espíritu que surge de la verdad. No se trata del espíritu que es la verdad solamente, lo es también, sino del espíritu de la verdad. O sea, el espíritu que surge de la verdad. Esto es muy importante para entender también la doctrina de los padres de la Iglesia acerca de esta experiencia espiritual. Lo vamos a ver, por ejemplo, con San Basilio, que tiene un tratado acerca del Espíritu Santo. Ellos subrayan cómo hay por un lado un conocimiento en la mente humana y por otro lado un espíritu. O sea, una tendencia voluntaria y afectiva.
que surge de este conocimiento. El conocimiento corresponde a la presencia de la verdad. Y la tendencia voluntaria y afectiva corresponde a la presencia del espíritu, que están unidas las dos presencias, porque no son otra cosa que la continuación de la vida divina, de la vida trinitaria, que se manifiesta en primer lugar en la mente humana. Las palabras y los símbolos son instrumentos de esta presencia que a veces la producen, como los sacramentos, y otras veces la expresan. Toda la misa, la celebración eucarística, tiene esta estructura trinitaria. Todas las oraciones están dirigidas al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. O sea, es siempre el Hijo el que ora en la misa y se dirige al Padre, y lo hace en la unión del Espíritu Santo, que aparece externamente también. Por ejemplo, en la epíclesis, en la imposición de las manos sobre las ofrendas para que descienda el Espíritu Santo. Nuestro Señor nos dice aquí, en el versículo 12 de este capítulo 16, que todavía no podemos entender muchas cosas. Le dice a los apóstoles, que nos representan a nosotros, a los apóstoles antes de la pasión, todavía no podían entender muchas cosas porque no había venido el Espíritu Santo sobre ellos en plenitud. Aunque algunas veces había venido, por ejemplo, cuando Pedro confiesa su divinidad, ¿no? Sale de su condición normal, de su modo natural de hablar, y dice que él es verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías, el que debía venir, etc. A veces son iluminados por el Espíritu Santo. Otras veces su mente está oscura y está influida por los demonios, como cuando Pedro miente y lo niega a Cristo, e incluso después de haber confesado su divinidad. Entonces, todavía hay una división muy profunda en el interior de los apóstoles y de los discípulos, que será superada cuando venga en plenitud el Espíritu Santo. Y esto manifiesta también el camino espiritual individual, porque las personas pasan por esas etapas también, es decir, primero hay como una división interior, o sea, hay un claroscuro, una espiritualidad que es imperfecta y que tiene momentos de oscuridad no solamente intelectual, sino también afectiva, en el sentido de que hay confusión en la orientación fundamental de la vida. Y por eso el camino espiritual es siempre un camino de perfeccionamiento interior que produce iluminación y rectificación de la voluntad. Y con la voluntad de todos los afectos que siguen a la voluntad y que se van adecuando cada vez más perfectamente a la orientación fundamental de la voluntad. Este es un proceso absolutamente necesario. La vida cristiana no se da de una manera horizontal, o sea, repitiendo actos semejantes, sino de una manera vertical, como un ascenso, un itinerario de la mente hacia Dios, como dice San Buenaventura. Un ascenso espiritual, buscar las cosas de arriba, dice San Pablo. Aquí, en el versículo 14, también se expresa el fundamento de todo este proceso espiritual, que es
la vida trinitaria. Él recibirá de lo mío, porque lo recibe eternamente. O sea, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, o sea, recibe la divinidad no solamente del Padre, sino también del Hijo. En los primeros siglos de la vida de la Iglesia, todo giraba en torno a clarificar estas verdades. O sea, si el Hijo era Dios y si el Espíritu Santo era Dios. Efectivamente, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y eso se expresa en el símbolo de la fe. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo dará a conocer. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso dije que recibe de lo mío y os lo da a conocer. Os lo dará a conocer porque eternamente el Hijo recibe toda la divinidad del Padre, todo el ser divino, y eternamente el Hijo con el Padre se lo dan al Espíritu Santo. Y por eso en la realidad creada, en el mundo, en la Iglesia, el Espíritu Santo recibe de lo que está presente en la humanidad de Cristo, que pertenece a la persona divina, y lo comunica espiritualmente. Y dice después, en el capítulo 17, cómo esta experiencia espiritual configura no solo la vida de los hombres en particular, sino la vida de toda la Iglesia. Esta experiencia espiritual que produce una profunda división entre los hombres, como ya dijimos, más aún una división que abarca toda la realidad. Dice, estas cosas habló Jesús y alzando sus ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, según que le diste el señorío sobre toda carne, para que a todo lo que le has dado a estos dé vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a quien enviaste, Jesucristo. Yo te glorificaré sobre la tierra, consumando la obra que tú me has encomendado hacer. Y ahora glorifícame tú, Padre, cabe ti mismo, con la gloria que cabe ti yo tenía antes que el mundo fuese. Y aquí manifiesta entonces su divinidad y cómo el fin de la vida humana es que todos los que reciban el don del Espíritu Santo participen de esta vida de Cristo, que es la vida divina. Manifesté tu nombre a los hombres que me diste del mundo. Tuyos eran y tú me los diste, y tu palabra han guardado. Ahora han conocido que todo cuanto me has dado de ti viene, pues las palabras que me confiaste yo las he comunicado a ellos, y ellos las recibieron, y conocieron verdaderamente que de ti salí. Creyeron que tú me enviaste. Esta es la experiencia interior, espiritual, fundamental, o sea, esta fe. Creyeron que tú me enviaste, o sea, creyeron la divinidad del Hijo que procede eternamente del Padre y que es enviado como consecuencia de esa procesión por el Padre a la humanidad, al mundo creado, a través de la encarnación.
Por ello yo ruego, no por el mundo ruego, sino por aquellos que me has encomendado, pues tuyos eran, y mis cosas todas tuyas son, y las tuyas mías, y he sido glorificado en ellos. Esto es un misterio, esta oración de Jesús es el misterio de la predestinación, es decir, los que llegan a la vida eterna llegan porque han sido elegidos por Dios para la vida eterna. Y porque Cristo ha orado y porque han recibido el Espíritu Santo que es enviado por Cristo. Es un misterio porque nosotros no conocemos en sí la predestinación, está en la mente de Dios, es divina. Lo que conocemos son sus efectos. Y sus efectos comienzan por esta división fundamental de la humanidad. Él dice aquí explícitamente que ruega por los discípulos, no por los otros, no por el mundo. Y desde ahora no estoy en el mundo, y estos quedan en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, esto que tú me has dado, para que sean uno como nosotros. Es decir, aquí manifiesta la expresión de este misterio trinitario que se comunica en la vida creada de los ángeles y de los hombres que forman cuando creen y cuando tienen la gracia, o la terminación de la fe, que es la visión beatífica, que forma la iglesia. En la iglesia están los ángeles y están los hombres, los ángeles buenos y los hombres buenos. Aunque entre los hombres también hay algunos que son buenos en potencia porque se pueden convertir y recibir la fe y recibir la gracia. Y esos también de alguna manera están en la iglesia por lo que tienen de ordenamiento a la gracia, pero dejan de estar en la iglesia cuando definitivamente pierden la gracia y pierden la caridad, como expresa Santo Tomás hablando de la gracia de Cristo en la tercera parte de la Suma, es decir, Cristo es cabeza de todos los hombres y de todos los ángeles que están en la iglesia. Esta división fundamental de la vida humana y de la vida de los ángeles abarca toda la realidad y permanece para siempre, porque no hay una superación de esta división cuando se termina el mundo, sino que siendo una división fundamentalmente espiritual permanece para siempre. Lo que sí hay es un progreso en la iglesia, en el sentido que hay nuevos miembros de la iglesia, nuevas personas que se incorporan y que de la potencia pasan al acto, o sea, de la capacidad que tienen de escuchar la palabra de Dios y de recibir la acción del Espíritu Santo, pasan al acto de incorporarse a Cristo y de ser espirituales. O sea, de tener una experiencia espiritual perfecta, trinitaria, elevada por sobre la orientación a las cosas bajas y terrenales, como dice San Ignacio. Y desde ahora no estoy en el mundo, y estos quedan en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, esto que tú me has dado, para que sean uno como nosotros. Esto es la iglesia, es decir, esta unidad que representa la Trinidad, que hace que continúa la Trinidad. O sea, esta división fundamental que hay en la vida de los hombres y de los ángeles
es el pecado, no es la perfección. La perfección es la unidad. Y esa unidad se da por una comunicación de la unidad divina, que es la unidad de las tres divinas personas. Por eso la importancia del precepto de la caridad que nuestro Señor ordena en todo el Evangelio. La caridad es unidad. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, para que a los que me has dado los custodié, y ninguno de ellos pereció, sino el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpla. Mas ahora voy a ti, y digo estas cosas estando en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido dentro de sí. Yo les he comunicado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Y aquí nos expresa esta división fundamental en sus consecuencias, o sea, ahí hay como un odio recíproco que se produce por esta división. O sea que los que no son de Cristo se separan de los que son de Cristo, y los que son de Cristo se separan de los otros espiritualmente. No porque no los amen por caridad, sino porque no tienen la misma constitución, la misma experiencia espiritual fundamental. O sea, no tienen el mismo instinto, no tienen el mismo afecto. O sea, no tienen amor en lo que los separa, aunque tienen amor en aquello en lo que podrían estar unidos. Claro, si los otros cambian. Yo les he comunicado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como ni yo soy del mundo. No pido que los saques del mundo, sino que les preserves del malo. No son del mundo, como ni yo soy del mundo. Conságralos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los envié al mundo, y por ellos me consagro a mí mismo, para que ellos también sean consagrados en la verdad. O sea, el fundamento de esta división espiritual fundamental es la verdad. O sea, algunos viven en la verdad, aceptan la verdad, la conocen, recogen la palabra de Dios, que finalmente es el mismo Cristo, o no. Por eso la división fundamental se da por la fe, como se decía antes. Entonces, nuestro Señor dice que nos envía al mundo no para que seamos del mundo, es decir, no para que tengamos esa misma actitud espiritual que tiene el mundo, sino para que demos testimonio de la verdad en medio del mundo, de manera que aquellos que no sabemos quiénes son, acepten la palabra por la obra del Espíritu Santo, efectivamente se unan con nosotros. En el conocimiento de la verdad y en la aceptación de la consecuencia de la verdad, que es esta orientación espiritual que viene del Espíritu Santo, y se expresa inmediatamente en la caridad. Ahora,
esta división es el problema fundamental de la humanidad, de la humanidad y toda la creación, como dijimos. Y es el punto de vista radical, según el cual se puede comprender el significado de la vida humana, porque de otra manera todo resulta o superficial o incomprensible, por las dos cosas. No ruego solamente por estos, sino también por los que crean en ti, por los que crean en mí por medio de su palabra, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos en nosotros sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que la unidad de los cristianos es el motivo fundamental de la credibilidad. O sea, de que lo que dice el Evangelio es la verdad. Por eso es tan importante mantener, fortalecer la unidad de la Iglesia. Y todo lo que sea división, que es fundamentalmente división en la fe, es contrario a la evangelización. O sea, a la instrumentalidad que tiene la Iglesia para ser sacramento universal de salvación. Ahora, esa división no es simplemente práctica o afectiva, es una división en la verdad, en el conocimiento de la verdad, es una división que pasa por la fe. Por eso es tan importante la doctrina. Pues la doctrina es la enseñanza de la fe. Y San Pablo advierte sobre eso, sobre el peligro de la vana filosofía, no de la recta filosofía, de la vana filosofía, de la falsa filosofía, que son las ideologías de todo tipo que existen, que reinan en el mundo como consecuencia de que el mundo no cree. Por eso la evangelización, sobre todo hoy, en un contexto racionalista, pasa por la fidelidad a la verdad. Es el Evangelio, es literalmente lo que dice el Evangelio, las palabras de Cristo. No puede estar el Espíritu Santo si no está la verdad. Y termina el capítulo. Y yo les he comunicado la gloria que tú me has dado para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad, para que conozca el mundo que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Este amor del Padre por el Hijo y este amor del Padre por los hombres que están unidos al Hijo es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo une al Padre con el Hijo y une al Padre con nosotros en el Hijo. Padre, lo que me has dado, quiero que donde estoy yo, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la creación del mundo. Es decir, el fin de toda la creación y la santificación, la redención de los hombres, esta participación de la vida de la Santísima Trinidad. Padre justo, y el mundo no te conoció, mas yo te conocí, y estos también conocieron que tú me enviaste. Y yo les manifesté tu nombre, y se lo manifestaré, para que el amor con que me amaste sea en ellos, y yo en ellos. Es decir, para que esté el Espíritu Santo.
así como el Espíritu Santo está en el Hijo y se manifiesta en la transfiguración, o en el bautismo de Jesús antes, el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros y es el fundamento de nuestra vida espiritual, no solo personal, sino también comunitaria en la Iglesia. Es el fundamento de la unidad. Y esta unidad es inseparable de la Trinidad, porque es la continuación de la vida de la Trinidad, la participación de la vida de la Trinidad. Lo dice muy explícitamente la palabra de Cristo en este capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Por eso, en las meditaciones de este retiro y después de las meditaciones, podemos pensar acerca de este fundamento de la realidad en la cual vivimos, que de otra manera nos aparece como superficial, como algo cambiante que no tiene fundamento. O sea, esta es toda la realidad que tenemos que ver desde las palabras del Evangelio, que nos revelan la verdad última, que nos hace ver esa diferencia fundamental, esa división fundamental que hay en la vida de los hombres y en toda la realidad creada.